participar como organizaciones para dar propuestas, ¿no? Pero creo que en general todo lo que estamos aquí representamos a la sociedad civil. Me pedía la interrupción, la palabra de la congresista Luz Salgado, y creo que Víctor Andrés tenía una acotación. Gracias, presidente. Solamente para tratar de responderle a la diputada, dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores nos hemos preocupado de firmar una serie de tratados casualmente para ir mejorando nuestra actividad en lo que se refiere a controles sanitarios y fitosanitarios. Por ejemplo, ya hemos aprobado en el Pleno inclusive la eliminación del uso del mercurio, que eso es algo que afectaba por la minería, sobre todo el tratamiento de la minería ilegal que tenemos en nuestro país, y que ahí pedimos el apoyo también de la comunidad internacional a fin de que no puedan comprar, por ejemplo, el oro que sale ilícitamente de nuestras fronteras. O sea, no queremos que haya demanda de ese oro que es nuestro, de los peruanos, que sale en forma ilícita y que a veces sí es comprado desde Europa. Entonces, ahí tenemos que hacer todo un trabajo, pero la eliminación del mercurio ya es un tratado, presidente, que se ha ratificado en el Pleno del Congreso. Luego, hemos aprobado la ley de consulta popular también para todo este tipo de, digamos, daños que se pueda generar en la población por la utilización de elementos, en este caso no solamente ya ligados a la minería, sino también al sector agrícola que puedan afectar los cultivos. Sí hacemos el control a través de las comisiones pertinentes que están especializadas. Últimamente, por ejemplo, en la semana de representación, que es donde tenemos contacto con nuestros ciudadanos que nos han elegido, cada mes tenemos una semana de representación con las cuales tomamos contacto directo con lo que vendrían ustedes a llamar a la población, a la sociedad civil organizada y no organizada. El congresista sí va a rendir cuenta. Por ejemplo, en esta última semana tenemos a 2 congresistas nuestras que se han ido a ver a una zona muy difícil, el tema del derrame de petróleo y de evasión de los conductos de gas, ¿no? Entonces, ese control, esa fiscalización la hacemos, y quien tiene que tomar acción en esto es el Ejecutivo. Nosotros cumplimos nuestra labor de fiscalización desde el Congreso de la República. Quien tiene todas las obligaciones de tomar las medidas sanitarias, fitosanitarias, control, ya es el Ejecutivo en sí, quien tiene que realizar la labor de corrección. En esa tarea estamos con mucho esfuerzo, sí, los peruanos, sabiendo de que Europa es un destino para nuestros principales productos agrícolas, que estamos tratando de mejorarlos. Lo que quisiéramos es que no nos pongan la valla muy alta. Por favor, no nos pongan trabas. Queremos venderle nuestro durazno, nuestro mango, a los arándanos, las ciruelas. Ahora último estamos con una serie hemos descubierto que nuestros grados ecológicos nos dan para los cherries, fresas, fresitas y cosas que antes no las exportábamos. Quisiéramos que no nos pongan la valla muy alta nada más. Gracias. Finalmente, porque sé que tienen reuniones, finalmente por ahora, el diputado Campbell, es David Campbell, ¿decís? Diputado David Campbell. Mr. President, members of Congress, thank you so much for welcoming us to this wonderful building. Gracias por recibirnos en este magnífico edificio. Quiero hacer un comentario y una pregunta. Primero, hablamos aquí de parlamentos supranacionales, pero hay una gran diferencia entre lo que es intergubernamental, ¿no?, que ofrece una fachada muy similar a lo que no es intergubernamental, sino supranacional. Intergubernamentales son la OMC, la OTAN, la OCDE, son entes intergubernamentales. A mí no me molesta la intergubernamentalidad, pero la supranacionalidad ingiere en la soberanía nacional, y eso es harina de otro costal. Es lo que ha pasado con el Brexit, ¿no? Lucha por soberanía. Es decir, en el caso del Brexit es que no hemos querido estar sometidos a órdenes venidas desde fuera que ingiriesen en nuestra soberanía nacional. Esto no quita que se pueda debatir sobre democracias. A ver, eso como telón de fondo. Ustedes
son un parlamento, por lo que entendemos, muy seguro de sí mismo, muy consciente de sus poderes. Lo hemos visto con este intento de vacancia o destitución del Parlamento. Ahora, lo que yo me pregunto es si eso es un símbolo de una democracia sana y saludable, al contrario que un signo de debilidad, sino de fortaleza en su propia democracia. Es muy corto, unas preguntas gozando o pidiendo licencia, o teniendo licencia por mi ignorancia, ¿no? A ver, ha dicho los amigos españoles aquí, y lo acaba de decir el último persona que ha intervenido. En el caso concreto de la Corte Internacional de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, que hace pocos días le ha dicho al gobierno peruano, como lo decía el colega Mulder, archiven un proceso de acusación constitucional permitido en la Constitución peruana, y que han habido acusaciones contra mucha gente de cierto nivel, por supuesto, magistrados, ministros, etcétera, más de 200 procesos. Este es uno de ellos, porque la Constitución lo permite además, ¿no? Y entonces, pero también por otro lado la Constitución habla de que el proceso tiene que ser interno, terminarlo para poder recurrir a una instancia internacional como lo ha hecho Mulder. Pero acá hay otro problema y aquí viene la pregunta. Según la Constitución nuestra, que insisto, nuestras constituciones son inspiradas en las europeas, inspiradas, no sé si en los 28 países que conforman el Parlamento Europeo, pero sí en muchas de ellas, los congresistas, los diputados, no tenemos mandato imperativo, no estamos sujetos a un mandato imperativo. O sea, no nos pueden ordenar votar a favor o en contra de nada. Claro, hay acuerdos políticos, hay un partido político que te pide que votes a favor del señor fulano, del sutano, etcétera, a favor de una ley, a favor de, qué sé yo, cualquier ley. Pero finalmente tú votas de acuerdo a tu conciencia. La pregunta es muy simple. Si la Corte dice archívese un proceso, el proceso para archivarse tiene que votarse en el Pleno. O sea, 130 personas tienen que votar por el archivo. ¿Qué pasa si la mitad más uno de esos 130 dices, no señor, mi conciencia dice que la acusación procede, yo no voy a archivarlo? Porque hay 5 magistrados en San José de Costa Rica que dicen que lo archive, pero yo no quiero hacerle caso a esos magistrados. Yo quiero votar de acuerdo a mi conciencia. ¿Qué pasa allí? ¿Hay una contradicción, un impasse? ¿Qué pasa allí? Gracias por la respuesta. Congresista Mantilla, ojo que estamos con el tiempo y falta el congresista Adán Celes, pero congresista Mantilla. Bueno, sí. Creo que acá hay otro tema que se tiene que diferenciar. En realidad no conozco muy bien cómo está diseñado el estatuto o la normatividad que regula el Parlamento Europeo, la conformación de los tribunales, qué sé yo, pero en el estatuto, o sea, en la carta, como le dije yo, en la carta que regula la organización de la OEA,